Sí, que ya se ve. Ya, entonces, vuelvo a explicarles, ¿ya? Esta fotografía que ven en realidad en la pantalla está, eh, a ver, se produce la carta del IGM. IGM es Instituto Geográfico Militar. Y la carta del IGM, en realidad, eh, cuando ustedes la adquieren, nunca nos logran vender una carta en colores, tal como la están viendo en pantalla, sino lo que obtienen ustedes del IGM es una fotocopia en blanco y negro, y físicamente sus medidas son aproximadamente 80 centímetros por 50 centímetros, y cada cuadrito representa 1 kilómetro cuadrado. La carta obviamente está en una escala 1 a 50.000, y para poder deducir a cuánto equivale 1 centímetro, esa operación está mostrada ahí en negro. 1 centímetro son 50.000 centímetros. Eso es lo que significa escala 1 a 50.000. O si quieren pueden decir 1 metro en la realidad es igual a 50.000 metros de la carta, pero es más fácil si consideramos 1 centímetro igual a 50.000 centímetros. 50.000 centímetros al dividir entre dos ceros, entre 100, obtienen 500 metros. Y todo el mundo sabe que 500 metros es medio kilómetro. Y si 1 centímetro es medio kilómetro, 2 centímetros serán 1 kilómetro. En conclusión, para poder ubicarse en la escala de esta carta, los cuadritos en realidad, así como lo ven, fíjense, ahí podríamos decir que la distancia del cuadrado, el lado del cuadrado es 2 centímetros por 2 centímetros. O sea, cuando compran ustedes la carta, se fijan en el cuadrito, en los cuadritos que presenta la carta, y estos están 2 por 2 centímetros. Significa eso que uno de estos cuadritos equivale a 1 kilómetro cuadrado. Y con esa información, rápidamente hemos dicho si ustedes pueden calcular estimativamente, obviamente, la superficie mojada del lago a condición de que esté lleno. Se ha coloreado en azul, el IGM lo ha coloreado en azul, siguiendo la curva de nivel alrededor del embalse, la curva de nivel que se ubica a la 3245.5. Entonces, esta figura muestra la situación en la que el lago está lleno, ¿no es cierto? Una gota más y empieza a rebalsar el lago. Y en esa situación deberían ustedes, ya nada más, algunos ya me han dicho, calcular a ojo cuántos kilómetros cuadrados abarca la superficie del lago. Voy a revisar los resultados que algunas personas ya me han dado. Genaro Tola dice que son 19 kilómetros cuadrados, Dieter Rojas dice que son 44 kilómetros cuadrados. Uno de los dos está bastante errado. ¿Pueden hacer esa estimación rápidamente para decirme? Ya. Acá hay otra persona que me dice que la evaporación es igual a 0.076 metros cúbicos en ese día. 22 kilómetros cuadrados, dice Dieter Rojas, Leonardo 18, el otro 9, 2,56. Y ya, ¿qué opinará el resto? La persona que más se ha aproximado al resultado es Vania Rojas, 14 kilómetros cuadrados. Entonces, fíjense que en situación de embalse lleno, la superficie del agua mide una superficie igual a 14 kilómetros cuadrados. Si se ponen a pensar, de Cochabamba a Quillacollo son más de 12 kilómetros, ¿no es cierto? Si en ese recorrido suponemos el ancho del embalse un kilómetro, entonces esa es la superficie del embalse Corani. Ahora, la siguiente pregunta era, a condición de que en un día se mida 4 milímetros de evaporación al día, la pregunta a ustedes era calcular cuál es el volumen total que se evapora hacia la atmósfera, y para ello solamente tienen que multiplicar 0.04 metros, perdón, 0.4 metros. Eso hay que multiplicar por
la superficie, que son 14 kilómetros cuadrados, pero 14 kilómetros cuadrados es 14 por 10 a la 6, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 1, 2, 3 metros cuadrados. ¿Y esto equivale a cuánto? Si ahí multiplicamos por 1000, tendríamos 14.000 por 4, ¿no? 4 veces 14.000. Es 4 por 4, 16, y por una, 56.000 kilómetros cuadrados. ¿Ya? Entonces, tenemos 14.000 que debe multiplicar a 4. Entonces, la respuesta a la pregunta sería 56.000 metros cuadrados. 56.000 metros cúbicos, perdón. Entonces, fíjense, en un día, esa evaporación medida de 4 milímetros eh, sucede durante el mes de aproximadamente junio. En junio, uno de esos días, de la superficie del embalse se evapora hacia la atmósfera una lámina de agua equivalente a 4 milímetros. Los 4 milímetros, si en este momento el embalse estuviera lleno, significa que hacia la atmósfera se va a 56.000 metros cúbicos. La pregunta a ustedes, la siguiente pregunta sería, ¿y cuál es el caudal medio diario parejito durante todo el día que representa esta cantidad de agua que se ha ido a la atmósfera? ¿Pueden contestar esa pregunta? Wow. Genaro Tola indica que la evaporación son 76 metros cúbicos, pero creo que no es correcta, ¿no es cierto? Entonces, la última pregunta está clara para todos ustedes. Eh, Voy a escribirla. Calcule el caudal medio diario en metros cúbicos segundo, que sale del embalse en ese día con dirección a la atmósfera. Ya. La pregunta es simplemente para hacerla más fácil de comprender, ¿no es cierto? Es obvio que hacia la atmósfera no hay un caudal que veamos y que sube, ¿no es cierto? Pero es simplemente para ubicarnos mejor. Es obvio que un volumen total de agua que se va a la atmósfera, si ese mismo volumen lo hago escurrir a través de un río durante todo el día, entonces tengo que hallar el equivalente en caudal, en metros cúbicos por segundo, que se va del embalse durante ese día, y eso es posible hacerlo. ¿Alguien puede calcular eso?
Ya, hay una persona que ya me ha enviado su respuesta, ¿no es cierto? Y está correcta la respuesta. En realidad, si aceptamos de que a la atmósfera se va 56 mil metros cúbicos en todo ese día, simplemente tengo que calcular ese valor, 56 mil metros cúbicos, dividido entre la cantidad de segundos que tiene un día, y un día tiene 86.400 segundos. Entonces, si quieren, lo colocamos acá. Total equivalente que sale del embalse en forma de evaporación sería 56.000 dividido entre 86.400. Y esto sale a 0,65, redondeando, 0,65 metros cúbicos por segundo. Metros cúbicos por segundo. En realidad, Diego Nogales ha indicado que son 0,65 litros por segundo. No, habría que multiplicar por 1000 y recién tendríamos litros por segundo. Ya, entonces esa sería la respuesta. ¿Hasta ahí alguien más tiene alguna duda o no hay dónde perderse? Ya. Ahora fíjense, la cantidad que se evapora, la cantidad de agua que se evapora de un embalse es tremendamente grande. Lo que pasa es que nunca nos ponemos a pensar. En el embalse de la Angostura, yendo al Valle Alto, también tiene una superficie parecida a la del embalse Corani, o incluso un poco más. Y en el Valle Alto, en esa zona, la evaporación en el día de junio del que estamos hablando, es aún mayor. Si en la Angostura medimos la evaporación que sucede en un día caluroso de septiembre es sol radiante en Cochabamba, en ese día hay valores que llegan hasta 6, 7 milímetros en todo el día que se evapora
en la zona de la angostura en el Valle Alto. En consecuencia, la cantidad de agua que se pierde hacia la atmósfera debido a la evaporación en la angostura es aún mayor que la cantidad de agua que se pierde en el embalse Corani. Y obviamente este es un aspecto que hay que tomar en cuenta cuando uno hace la operación, simula la operación del embalse. ¿Se acuerdan? Cuando hablábamos de la simulación de un embalse, lo hacíamos a nivel mensual, y al hacerlo a nivel mensual, consideramos la cantidad total del mes, ¿no es cierto? ¿Cuál es el caudal en metros cúbicos por segundo que entra en promedio todo el mes al embalse? ¿Cuál es la cantidad de caudal que sale del embalse para lograr satisfacer la demanda que me hacen aguas abajo? Entonces, la diferencia de ello se queda embalsado ahí en el embalse. Si lo que entra es más que lo que sale, entonces el volumen será mayor al final del mes. En cambio, si lo que entra es menos que lo que sale, el volumen será obviamente mayor. Dentro de ese balance de entradas y salidas, habría que tomar en cuenta la cantidad de volumen de agua que sale del embalse, ya no por los tubos que me proporcionan agua de riego, por ejemplo, sino la cantidad de agua que también sale del embalse en forma libre hacia la atmósfera, ¿no es cierto? No está en mis manos controlar cuánta agua se va a la atmósfera proveniente de la evaporación que sucede al nivel de la superficie del lago. Lo único que debo saber es cuál es la altura promedio del embalse durante todo ese mes, ¿no es cierto? Porque va variando subidas, bajadas. Si puedo estimar en promedio cuál ha sido la altura a la que ha permanecido el nivel del agua, eso significa que puede ser traducido en un área expuesta al sol, área a partir de la cual el agua se evapora, y esa área sí la puedo calcular, expresarla en, por ejemplo, metros cuadrados, multiplico por los 6 milímetros columna de agua que se van hacia la atmósfera, y obviamente ya tengo un volumen que al dividir entre la cantidad de que al previamente multiplicar por los 30 días que trae el mes, porque estamos hablando de una evaporación medida diariamente, multiplico por los 30 días del mes y todo eso divido entre los segundos que me trae el mes, que me representa el mes entero, y en consecuencia en mi ecuación permanece lo que ingresa al embalse, que está expresado en metros cúbicos por segundo, lo que sale del embalse para satisfacer la demanda también expresada en metros cúbicos por segundo, y lo que se va a la atmósfera también expresada en metros cúbicos por segundo, y las tres variables representativas en promedio de lo que sucede durante todo el mes. Entonces es simplemente cuestión de ubicarse en los periodos de simulación que uno aplica, y de esa manera puede mejorar la simulación de operación del embalse, y obviamente nuestros resultados van a indicar que hay menos agua disponible para suministrar al riego que me piden aguas abajo, o a la generación eléctrica que me piden aguas abajo, o al agua potable que me piden aguas abajo, ¿no es cierto? Entonces es cuestión simplemente de ubicarse bien en este tema. Hasta ahí hemos llegado, y creo que con eso la paramos en este tema, y no hay más que hablar al respecto. Si hay alguna pregunta, ustedes me la pueden hacer ya nomás, o lo escriben en el chat para que empecemos a tratar otro tema en este momento. Bueno, al parecer todo ha sido muy claro. Entonces, a ver, hagamos lo siguiente. Esta figura que ven en la pantalla la voy a salvar y la voy a con save. Ya, y esta es práctica Cuenca 4. Y la voy a poner en el Classroom para que hoy día la puedan descargar o verla. Bueno, ahora empezaremos con otro tema. Y el tema que vamos ahora a considerar está relacionado con lo que son entradas y salidas de agua a un embalse, un poco lo que habíamos ya mencionado en relación a la simulación, pero esta vez esa simulación de entradas y salidas de agua la vamos a considerar a nivel de un evento. ¿Qué significa esto de evento?
A ver, wow. No, esa es la práctica que ustedes están haciendo para el martes, ¿no es cierto? Eso nada que ver. Debería haber tránsito. A ver, vamos a introducirlos a ustedes en este tema. Imagínense esta situación en la que se ha esquematizado una represa, podría ser el embalse Corani, y tenemos acá, todos están viendo, espero, ¿no? No estoy, sí, todo se está presentando. Si se fijan acá, tenemos el vertedero de excedencias, que está constituido por esta estructura. Por encima, obviamente, se tiene la cresta del vertedor y tiene una cierta longitud bien definida. Y obviamente que acá vamos a poner longitud igual a, por ejemplo, 200 metros, que es más o menos lo que sucede en Corani. O sea, la longitud del trazo en rojo, la longitud del vertedero como tal son 200 metros. Obviamente que el nivel del agua se encuentra, por ejemplo, coincidente con la altura de presa. Supongamos que estamos en plena época lluviosa y ese embalse ya se ha llenado y está completamente lleno, es decir, la altura de presa coincide con H. H es altura del nivel del agua en color azul. Entre los dos, obviamente, la altura del nivel del agua es una variable porque va variando, ¿no es cierto? Puede subir, puede bajar. Si el embalse va erogando agua para satisfacer la demanda de agua hacia abajo y lo que entra es menos de lo que sale, el nivel del embalse va a empezar a bajar, ¿no es cierto? Y va a bajar, 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 bajar hasta que se puede secar. Entonces, H en azul, altura del nivel del agua, es variable. Varía dependiendo de en cuánto volumen contiene ese embalse en su vaso. En cambio, la altura de presa, expresada acá en color negro, es la altura ya construida de este vertedero. Le llamamos de presa para hacerlo más rápido, porque en realidad la altura de presa debería ser esta que llega desde el lecho del río hasta la corona de la presa, ¿no es cierto? Que está más arriba. Así fíjense que el nivel de la corona de presa siempre está más arriba que el nivel de la cresta del vertedor. Y la idea es que cuando el agua embalsada en su vaso, debido a que viene una crecida, un día lluvioso, mucha lluvia, entra una crecida al embalse. Obviamente esa crecida lo que va a hacer es hacer subir el nivel del embalse y más arriba de la altura de presa y va a empezar a rebalsar, obviamente. Y en la medida en que esto va rebalsando, el nivel nuevamente baja. Entonces es una cuestión dinámica. A la par de que durante varias horas se está ingresando agua por la cola del embalse, a eso le llamamos input, ¿no es cierto? A la par de que está entrando agua al embalse, eh, también tenemos eh, agua que sale del embalse. En el momento en que el nivel excede la altura de presa, entonces hay una lámina de agua que empieza a rebalsar. Mientras mayor es esa lámina de agua, mayor el caudal que sale de la presa, y a eso le llamamos output. Entonces, lo que estamos considerando acá es un evento. Cuando lo comparamos con la simulación de la operación del embalse, en esa simulación lo que hacíamos era considerar el input de todo el mes, cuál es el caudal que en todo el mes entra al embalse. Considerábamos también el output de cuál es el caudal que en todo el mes sale del embalse, ¿no ve? Y si pusiéramos aquí la evaporación hacia la atmósfera, tendríamos que considerar también el caudal que se va hacia la atmósfera de todo el mes. Está claro eso, ¿no es cierto? Entonces, esa es la diferencia con la simulación. La simulación se refiere a un delta T igual a un mes. En cambio, el tránsito de avenidas, que es nuestro tema ahora, tránsito de avenidas,
a través de un embalse. Ese es el tema que estamos intentando mostrarles a ustedes. ¿Ya? Entonces, el tránsito de avenidas a través de un embalse es obviamente similar a la simulación mensual que ya hemos discutido antes, solo que el tránsito de avenidas, el paso de tiempo es, por ejemplo, horarios, porque una crecida que ingresa a ese embalse dura unas horitas, no dura todo el mes, ¿no es cierto? Es una crecida producto de una tormenta caída sobre su cuenca, una tormenta muy extrema, que ocasiona que el río traiga una crecida o avenida, ¿no es cierto? Y esa avenida dura unas cuantas horas, y esas cuantas horas ingresa en este embalse, y también en esas cuantas horas más adicionadas de más periodo después de que deja de llover, empieza a rebalsar. Y a esta operación, a esta simulación de operación del embalse, se la denomina tránsito de avenidas a través de un embalse a nivel horario. Ahora, fíjense, acá nuevamente sucede el mismo tema. Si lo que entra es mayor a lo que sale, este nivel va a empezar a crecer. En cambio, en la situación inversa en la que lo que entra es menor a lo que sale, este nivel va a empezar a bajar. Y finalmente, si lo que entra en una hora es exactamente igual a lo que sale en esa misma hora, el nivel va a permanecer el mismo. En este tema de tránsito de avenidas a través de un embalse cada hora, ¿no es cierto?, para un evento lluvioso que dura unas cuantas horas, en esta situación, la evaporación que sucede desde la superficie del agua hacia arriba no tiene incidencia porque es relativamente pequeño con respecto al resto de las variables. En realidad, como input podríamos manejar acá una crecida milenal, ¿no es cierto? Fíjense, la crecida milenal es está ocasionada por una lluvia que cae sobre toda la cuenca y que se presenta o es excedida, eso de excedida es bien importante, hay que subrayar, que se presenta o es excedida en promedio una vez cada 1000 años. Ese fue el error que han cometido todos ustedes cuando tenían que interpretar en la práctica del curso periodos de retorno por ejemplo, 100 años, ¿no? Decían ustedes, es aquel valor que se presenta una vez cada 1000 años o una vez cada 100 años. Eso está muy mal. Lo que deberían haber dicho es el valor que se presenta o es excedido en promedio una vez cada 100 años, una vez cada 200 años, una vez cada 1000 años. Entonces, ¿qué significa crecida milenal en este tema que les estoy mostrando? El tránsito de avenidas se utiliza para diseño de cuán grande tiene que ser este vertedero, porque lo que hay que lograr en cualquier presa que ya esté construida es que en situación de crecidas vamos a considerar la situación más desfavorable para nosotros, porque si este embalse está vacío, ¿no ve? Y viene una crecida, por ahí la crecida llena el embalse hasta la mitad, y por encima del vertedero no sale nada, entonces no pasa nada. Nos conviene que haya una crecida cuando el embalse está vacío, porque esa crecida, la totalidad de volumen que trae el río de una crecida milenal, por ejemplo, a condición de que el embalse vacío, la totalidad de ese volumen va a quedar embalsado en el embalse. Entonces hemos ganado mucha agua en un solo evento. Pero la situación más favorable en el tema de diseño es que la crecida ocurre justo cuando el embalse está lleno, ¿no es cierto? Y obvio que eso es muy probable porque en plena época de lluvias el embalse, supongamos que ya se ha llenado con las lluvias de los días pasados, ese embalse está lleno. Y en situación de lleno viene todavía una crecida milenal, que ocurre o es alcanzada en promedio una vez cada 1000 años. Otra forma de interpretar esa crecida milenal es aquella que es alcanzada o excedida con una probabilidad de 1 por 1000 en el transcurso de cualquier año. O sea, esa crecida milenal puede presentarse cada año. ¿Y cuál es la probabilidad de que en un año dado se presente o sea excedida? 1 por 1000. O sea, la probabilidad de que se presente o sea excedida es muy baja. Y para esa probabilidad, obviamente que el caudal pico es tremendamente enorme, ¿no es cierto?
Cuando uno se saca las loterías también es una suma grande que uno se gana en la lotería. Lo mismo una crecida milenal es un valor tremendamente grande y cuya frecuencia de aparición o de ser excedida es 1 en 1000. Ya, en el diseño entonces en Corani se ha utilizado la crecida milenal, o sea, previamente hay métodos que nos permiten calcular cuál es esa crecida milenal, cuál es esa que tiene tan poca probabilidad de presentarse o ser excedida, ¿no ve? Esa crecida milenal se la calcula en forma separada al tema que estamos llevando, y eso significa que esa crecida milenal tiene una especie de, a ver, vamos a ver si logro dibujar rápidamente la forma que presenta una crecida. En el eje vertical vamos a tener Q expresado en metros cúbicos por segundo. Y en el eje vertical, horizontal vamos a tener podríamos aumentar incluso una columna. Ya, esta es la cosa. Lo que estoy intentando es representar una crecida, y una crecida, hemos dicho, dura unas cuantas horas. En la vertical tenemos caudal y en la horizontal tenemos el tiempo expresado en horas, si quieren, ¿no es cierto? Y la forma que trae una crecida siempre tiene insertar formas. Espero hacerlo bien. Empieza acá, la crecida empieza ahí. Fíjense, esa sería la forma de una crecida o de una avenida. Al principio, a las 0 horas, el río está trayendo un caudalito muy pequeño, ¿no es cierto? Resulta que en su cuenca llueve durante unas 2 horas tremendamente fuerte, y al recibir la cuenca una lluvia de 2 horas, un evento lluvioso de 2 horas, cuya intensidad es muy grande, en realidad una intensidad de 1 en 1000, el río lo que hace es transformar esa agua de lluvia que recibe en caudal que empieza a escurrir y llega al embalse. Y ese escurrimiento que llega al embalse tiene esta forma. Al principio el caudal que entra al embalse es muy pequeño, y cuando súbitamente el caudal se hace muy, muy grande, llega a un pico y de ahí empieza a disminuir y disminuye lentamente hasta llegar al nivel original. Dentro de esto, obviamente, hay un volumen. Esa crecida trae un volumen de agua. Ese volumen, obviamente, lo podemos calcular a partir de la estimación del área debajo de esta curva. Si se fija en el eje horizontal, tiempo, lo puedo expresar en segundos. Y el eje vertical está expresado en metros cúbicos por segundo. Si yo, por ejemplo, en lugar de considerar la crecida tal cual sucede, considero un triángulo que reemplaza esta forma, entonces la superficie de un triángulo es base por altura sobre 2. Y esa superficie es el total de volumen de agua expresado en metros cúbicos que ingresa en el embalse durante esa cantidad de tiempo. Si son 4 horas que dura esto, entonces acá estaríamos en la hora 4 y al inicio estaríamos en la hora 0, ¿no es cierto? Entonces, típicamente hacemos esta operación considerando la situación más desfavorable, decíamos, es decir, esta crecida que ingresa al embalse durante 4 horas encuentra al embalse en situación de lleno. Situación de lleno significa que H en azul, altura del nivel del agua, coincide con la altura de presa. Con otras palabras, encuentra al embalse lleno. En la primera hora, porque acá vamos a tener una horita, ¿no es cierto? En la primera hora de la crecida, lo que hace es traerme acá, supongamos que esta es una primera hora, lo pondremos con un color rojo. Durante la primera hora, la crecida trae un cierto caudal, ¿no es cierto? Durante la segunda hora, la crecida me trae un otro caudal, más grandecito. Y supongamos que justo a la tercera hora, la crecida me trae el caudal máximo, acá. Y luego la siguiente hora me trae valores que van bajando en el tiempo. De esa manera, yo podría decir,
si, por ejemplo, eh, eh, ustedes pueden acá claramente mirar, darse cuenta de que el hidrograma de crecida, dura 1 hora, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 horas, ¿cierto? 9 horas es lo que dura ese hidrograma de crecida. Cuando me refiero al caudal que sale aquí afuera, en realidad el caudal no va a ser algo parecido a esto, más bien lo que va a suceder es que el caudal va a presentar esta otra figura. Y esa figura en realidad va a ser, voy a trazar ahora sobre eso mismo, lo que sale lo que sale por encima del vertedor. Y tal vez a eso lo hago con otro color. ¿Ya? Entonces, si se fijan acá, en negro tengo el input, que es en realidad el mismo hidrograma de crecida que lo tengo acá. Esta figura de acá de la izquierda arriba es exactamente esta que está acá en color negro. En cambio, lo que sale por encima del vertedero, que le llamo output, lo voy a colocar también en color verde. Y de eso se trata todo. Fíjense, el problema consiste en que a ustedes se les da como dato toda la estructura de la presa, los datos geométricos de la presa, y también se les da como dato un caudal milenal que llega a la presa. Entonces la idea es de calcular cuánto sale por encima del vertedero. Fíjense que si lo que entra está acá en color rojo, en negro, lo que sale va a ser mucho menos como caudal pico en verde. Este lo podemos poner. ¿Está claro? Entonces todo consiste en estimar cómo ha sido atenuada la crecida. Atenuada se llama que si el pico del caudal milenal que ingresa en el embalse, generalmente por la cola del embalse, tiene, por decir, 500 metros cúbicos por segundo, el pico del caudal que sale por encima del vertedero, de la cresta del vertedor, en lugar de tener 500 picos, va a tener, por decir, 300 metros cúbicos por segundo. Si esto es 500 metros cúbicos por segundo, obviamente que el valor más grande del output va a ser no 500, sino, por ejemplo, por decir, 300 metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Entonces, de eso se trata el tema de tránsito a través del embalse. Dada un evento que ingrese en la cuenca, que normalmente es un evento de diseño, el hidrograma de ingreso, todo en negro, el input se conoce. Es un dato que por fuera lo calculo y de lo que se trata es de, en esa situación de que el embalse tiene estas características, cuál es el caudal que sale por encima del vertedero. Y una vez que logro calcular el caudal que sale por encima del vertedero, puedo dibujar esa salida, ese output, sobre la misma figura de ingreso y claramente se ve la atenuación, ¿no es cierto? Fíjense que la atenuación sería el valor entre ambos. A eso le llamaríamos atenuación. Atenuación es 500 menos 300 y eso sale igual a 200. O sea, se dice que la atenuación que ha sucedido es de 200 metros por segundo. Control S. ¿Ya? ¿Está claro? La diferencia entre el pico de entrada, que es 500, y el pico de salida, que es 300, es 200. Entonces se dice que este embalse ha ocasionado una atenuación de la crecida. Si bien recibe 500 como caudal máximo, por encima del vertedero sale solo 200.
Eso significa que esta obra tendré que diseñarla no para los 500 metros cúbicos por segundo, sino para los 300. Y esa atenuación se debe al hecho de que el embalse contiene un volumen de agua grande, una especie de colchón de agua, que atenúa, o sea, la primera hora de ingreso de esta crecida es convertida en volumen de agua y de acuerdo a los métodos, ese volumen de agua se reparte en forma parejita sobre toda la superficie del embalse. Eso ocasiona ese volumen repartido en toda la superficie del embalse, sobre todo el espejo del embalse. Ese volumen resulta en una lámina de agua, 3 centímetros, por ejemplo. Si resulta que eso es 3 centímetros, va a empezar a rebalsar acá debido a que tenemos una tirante de 3 centímetros. Pero el momento de empezar a rebalsar, a los primeros 5 minutos, los 3 centímetros ya se habrán convertido en solamente 2, ¿no es cierto? Entonces, primero sube el nivel del agua y debido a que sube empieza a rebalsar y debido a que rebalsa el nivel del agua vuelve a bajar. Eso tengo que solucionarlo, tengo que resolverlo para la primera hora. Una vez que resuelvo el tema para la primera hora, voy a ir a la segunda hora. En la segunda hora, el caudal que en promedio entra al embalse, input, es mayor. Ese valor, otra vez, considero que se reparte en forma parejita por sobre toda la superficie del lago, ocasionando un incremento en el nivel en el que se encuentra el agua, ¿no es cierto? Y ese nivel obviamente está por encima de la altura de la presa y ocasiona otra vez un rebalse. Entonces, hay métodos que nos permiten solucionar este tema y podríamos decir que el primer método que vamos a llevar le llamamos ensayo y error y vamos a aprender a solucionar este problema. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta o continuamos? Me han mostrado todavía unos valores de la pregunta, ¿no? La pregunta última dice el 0.004 metros, que equivale a 4 milímetros, es el dato del pluviómetro, ¿verdad? No es el dato del pluviómetro. Les voy a mostrar cómo se miden los 4 centímetros. Wow. Acá un costadito. Supongamos que yo tengo a ver. Ya. Fíjense acá abajo. A esto le voy a llamar tanque evaporimétrico. Esto tiene más o menos un diámetro de 1,20 m más o menos, de acá a acá. Está normado, 1.2 metros, ¿ya? Y supongamos que yo tengo en la madrugada, mido, y tengo una altura de agua en ese tanque. ¿No ve? Y esa altura de agua, obviamente que yo lo mido en la mañana y supongamos que la medición me da una altura, por decir, de H, expresada en centímetros, el 1 de junio. 1 de junio, 2 de junio, 3 de junio, ¿no es cierto? A las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana, el primer 2 de junio era 18 centímetros, ¿no es cierto? A las 7 de la mañana del 24 horas después, el nivel bajó de 18 a 14. Al siguiente día bajó a, digamos, 11. ¿Cierto? Estas son las lecturas que yo realizo en este tanque vaporimétrico
Y si realizo esas lecturas cada día a la misma hora, entonces de ahí puedo deducir la evaporación expresada en milímetros por día, ¿no es cierto? Para ese día todavía no tengo. Aquí la evaporación son 4 milímetros, ¿están de acuerdo? Porque de 18 que estaba el día anterior bajó por la evaporación a 14, entonces bajó 4 milímetros. Uy, perdón, esto tiene que ser expresado en milímetros, no centímetros. 18 menos 4, 14 menos 3 milímetros, etcétera. ¿Se comprende entonces cómo se mide la evaporación de un tanque de evaporimétrico? Es un tanque circular que tiene unos 1,20 metros de diámetro y tiene una altura de unos 30 centímetros más o menos. Una vez que lleno de agua ahí, yo lo mantengo en un nivel y ese nivel puedo leerlo a las 7 de la mañana y después de ello lo que hago es venir el próximo día también a las 7 de la mañana y volver a medir. Y obviamente eso tiene que suceder a condición de que no exista lluvia, ¿no es cierto? Porque si existe lluvia, la cosa varía. Entonces, en estos días no ha llovido nada. Eso quiere decir que no ha habido agua que proviene de la atmósfera que hace que el nivel vuelva a subir, ¿no es cierto? También tengo que velar porque el agua no se lo extraiga artificialmente. Por ejemplo, puede venir una persona y con su balde sacar agua y llevarse para sus fines, ¿no? Si hace eso, ya me falla la medición. Entonces, la situación tiene que ser tal que nadie se mete con mi embalse, con mi tanque vaporimétrico. Y además tengo que ver de que no haya llovido, porque si llueve en el día anterior 1 milímetro, entonces eso tengo que tomar en cuenta para este cálculo de la evaporación de ese día. Está claro entonces, lo de la evaporación es elemental, ¿no es cierto? Si uno comprende esto una vez, ya lo ha comprendido por toda la vida, no necesita hacerse más problema. La condición de esto es que estas paredes del tanque vaporimétrico tienen que ser verticales. ¿Están de acuerdo? Porque si no son verticales, no me sirve. Obviamente puedo hacer todo un cálculo algebraico para también deducir este tipo de evaporación. Por ejemplo, a veces uno está en el campo y está en campamento y tiene que quedar toda la semana y a veces uno pone un balde, ¿no es cierto? Un balde con el cual yo intento medir, pero ese balde en realidad es todo un dolor de cabeza después porque no sé cómo, a ver, lo colocaremos acá. Fíjense que sea este el balde que yo uso para medir. Y tengo un nivel del agua en el balde. Y cada día lo que va bajando el nivel del agua es más difícil de convertirlo a una bajada vertical, ¿no es cierto? Entonces, de ahí nace, obvio, el hecho de que necesito que mi recipiente tenga paredes verticales, no hay donde perderse ahí. ¿Está comprendiendo entonces cómo se mide la evaporación en un sitio? Obviamente todo lo que les explico de evaporación ahorita es lo elemental y lo más importante que sepan. Después viene, si ustedes ven la literatura, vienen unas complicaciones. Por ejemplo, si este tanque vaporimétrico lo tengo al medio del lago, fíjense, tal vez tengo una isla pequeñita en el lago, o si quieren una balsa flotando en el lago al medio, y ahí lo dejo anclado con una cadena al fondo del lago y no se mueve. Ya, un flotador al medio del lago. Y en ese flotador yo coloco mi tanque vaporimétrico. Y obviamente mi tanque vaporimétrico hago estas lecturas cada día, pero la lectura que yo hago en ese tanque vaporimétrico que está influenciado a su alrededor por una superficie grande de agua, no va a ser la misma, me refiero a la evaporación que yo mido en ese tanque vaporimétrico al centro del lago, no va a ser la misma evaporación que yo mediría muy alejado de la orilla del lago, sobre el terreno. Y hay pues una serie de ajustes que incluir ahí. Resulta que la evaporación que yo mido en el medio del lago
a través de mi tanque vaporimétrico que está sobre ese flotador ahí al centro del lago, la evaporación que yo mido en ese día, en ese sitio, va a ser menor que la evaporación que yo mido en ese mismo día, pero no en el centro del lago, sino alejado del lago, sobre el terreno. ¿Por qué sucede eso? Lo que sucede es que si acá tengo agua en el tanque vaporimétrico y es agua que se me evapora hacia la atmósfera, ¿no es cierto? De acá va a ir agua, evaporación, pero de acá también va a ir la evaporación. Acá, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo, este es el terreno, y hay evaporación, y esta evaporación también la tengo ahí, ¿no es cierto? Cuando existe esta situación en la que alrededor del tanque vaporimétrico no hay agua, entonces quiere decir que esta zona de acá, esta zona de la atmósfera, llamémosle, no está tan saturado de agua como cuando me encuentro al medio del lago. Cuando me encuentro al medio del lago, toda esta zona está saturada de agua porque del lago se está evaporando absolutamente, no solamente de mi tanque vaporimétrico, sino también del mismo lago se está evaporando. Y eso hace que esta zona que estoy achurando esté ya saturada de agua, de vapor de agua, perdón. Y si está saturada de vapor de agua, lo que yo mido proveniente de este tanque vaporimétrico va a ser menor que cuando lo midiera esto fuera del lago, en situación en la que acá hay terreno. Entonces, si el terreno está seco, todavía no está saturado esta parte de arriba encima del tanque. En consecuencia, la capacidad absorbente de la atmósfera de vapor de agua proveniente de mi tanque es mayor. Entonces, hay unos coeficientes que hay que aplicar, ¿no es cierto? En realidad, en resumidas cuentas, lo que mido en terreno llano, desprovisto de vegetación, por ejemplo, es diferente a lo que mido con ese mismo pluviómetro ese mismo día al medio de un estanque de agua enorme, al medio de un lago. El lago hace que el conjunto del lago evapore, entonces por encima del espejo de agua del lago, esa capa de aire está saturada de agua. Entonces la evaporación proveniente de ese tanque va a ser menor. En cambio, si ese tanque lo coloco en campo abierto donde no hay ni siquiera plantas, entonces la superficie de atmósfera inmediatamente por encima del tanque vaporimétrico no está saturada de agua, entonces mi evaporación ahí va a ser mayor. Pero esas son finezas que después leen ustedes el momento de aplicar en los cálculos y no hay donde perderse. Pero lo importante es la parte más simple, ¿no? Hasta ahí está comprendido entonces cómo funciona esto de la medición de la evaporación. No hay donde perderse. En relación también a lo que acabamos de explicar del tránsito a través de avenidas, a través de un embalse, tampoco no hay ningún problema, espero. Y ya se nos ha pasado la hora, entonces lo que yo iba a hacer a ustedes era darles el siguiente problema. Aquí está. A ver, consideren ustedes esta figura y en ella tenemos la situación en la que el lago está a un cierto nivel y supongamos que durante una hora yo introduzco en ese lago un caudal y evito de que rebase el agua. Acá en la presa yo coloco una pared de 2 kilómetros de altura y meto acá 300 cubos por segundo durante una hora. ¿Ya? La pregunta a ustedes sería, al final de la hora, ¿en cuánto se habrá elevado el nivel del lago? ¿No ve? Entonces, este es un dato que necesitan. La altura inicial en el lago es 20 metros. Y fíjense que la altura también son 20 metros. Entonces, significa que inicialmente el lago está a punto de rebalsar. ¿Listo? Ahí no hay donde perderse. Lo que podríamos hacer es tal vez incluso antes de print. Acá. Tal vez incluso lo que podemos hacer es borrar todo lo que no les va a servir.
Esa es la situación inicial. Durante toda una hora incluimos eso. Esta es la altura del volumen y esto no nos sirve porque no va a rebalsar. Eso es todo lo que necesitan. Entonces, durante una hora ingresan 300 metros cúbicos por segundo al embalse que se encuentra a 20 metros de altura. ¿Lo ven? Si se evita que rebalse al final de la hora, ¿en qué nivel se encontrará el nivel del agua? Claro, esa es la pregunta. Con todo lo que ven ustedes acá en la pantalla, tienen que poder resolver eso. Ahora, fíjense, esta curvatura del volumen, ¿qué significa? Que si el agua se encuentra a 20 metros de altura, es señal de que en ese instante en el lago se cuenta con 140 hectómetros cúbicos. Y si la altura se encontrara a 30 metros más arriba, o sea, más arriba, es señal de que el embalse contendría ahí 160 hectómetros cúbicos. O sea, es la relación que me permite transformar V en H o H en V, ¿no es cierto? Si alguien me dice, y si el nivel del lago es 25 metros, justo a la mitad de esto, la pregunta sería, ¿cuánto volumen contiene el lago? ¿Y qué me contestan ustedes? ¿Me pueden contestar esa pregunta o no? Fíjense, solamente nos quedaremos con esto. Si el nivel H es 20 metros, significa que debajo de los 20 metros el lago contiene 140 millones de metros cúbicos. Pero si el nivel estuviera a los 30 metros más arriba, eso indica de que el lago contiene 160 millones de metros cúbicos. Entonces la pregunta sería, ¿y qué pasa si el nivel se encuentra justo a la mitad de estos dos, a los 25 metros? Entonces la respuesta sería, entonces el volumen que contiene el lago en ese instante en que se encuentra a mitad de estos dos valores será 140 más 162, 150. O sea, ahí tendrían que aplicar una relación lineal porque es lo único que tengo como dato, ¿no es cierto? Entonces, esta variación del volumen en función de la altura lo adoptan como lineal. Variación lineal. O sea, lo que es otro dato más que decían ustedes, ¿no? Considerar una variación lineal, ¿ya? O sea, el volumen se incrementa linealmente a condición de que se incrementa. 1 metro de altura que incrementa el volumen de agua es un cierto volumen que se incrementa. Para cada metro es el mismo, entonces es una variación lineal. Con ese dato, más el dato de que al inicio se encuentra a 20 metros y de que durante una hora se introduce 300 cubos por segundo, obviamente que el nivel va a subir. Todos están de acuerdo conmigo porque estamos evitando que rebalse, ¿no ven? Entonces, una vez que hacen eso, simplemente la pregunta sería, entonces, ¿en cuántos centímetros se habrá elevado el nivel del lago? ¿O en cuántos metros se habrá elevado el nivel del lago después de que durante toda una hora yo haya introducido acá 300 cubos por segundo? ¿Está comprendida la pregunta? ¿Me comprenden o no me comprenden? Ya. Entonces ya es 8:19, tenemos que admitir a la otra gente y lo dejamos así. Por favor, entonces, intenten contestar a esta pregunta, ¿no? Y la próxima clase, en base a eso, vamos a continuar con ese tema. Me despido de ustedes porque tengo que dar cabida al siguiente grupo. Que les vaya bien, suerte.